ya habíamos dicho que iríamos muy en tiempo, sobre todo para la gente que nos está siguiendo en streaming, que por cierto estamos recibiendo mensajes que se escucha muy bien, que se ve muy bien. Pues bueno, para que los que estéis en casa podáis disfrutar también. Bueno, este señor que está aquí, este señor resulta que, bueno, yo lo conocí a través de unos documentales que preparó Vicente Casaña para Canal Historia, que bueno, que reventaron, el History Channel reventó con estos documentales. Se llaman 12, lo podéis encontrar en streaming, lo podéis ver. Y vi ahí un señor que ponía que era doctor en Historia. Digo, este tío es interesante. Gonzalo, todo él es interesante. Y resulta que yo digo, tiene un libro, yo me lo voy a comprar, voy a ver qué tal. Era un libro que se llamaba El poder del mito. El libro os lo recomiendo. Y yo le digo, Gonzalo, ¿tú vendrías a un sitio a hablar de Cosmos, de cómo interpretamos este universo a través de la mitología? Porque él, si vais a Toledo, lo vais a encontrar porque lo conoce todo el mundo. Él es guía turístico de Toledo, pero Paseos Toledo Mágico, eso es una institución ahí en Toledo. La vicerrectora que es de Toledo lo sabe. Pues bueno, lo podéis encontrar allí. Hoy ha venido aquí con muchísimo gusto. Yo, cuando me dijo que sí, nos alegramos un montón, Gonzalo, porque si alguien sabe de mitología, es él. Aparte que si os quedáis con ganas, os leéis el libro y si no, ya directamente lo abordáis, que ha dicho antes Enric, lo abordáis. Así que, señoras y señores, Gonzalo Rodríguez, es un placer tenerte aquí y un honor. Señor, todo suyo. Buenos días a todos, muchas gracias a la organización por contar conmigo y muchas gracias a los asistentes por prestarnos atención, por estar hoy aquí. Vamos a hablar del cosmos, del universo, desde el punto de vista de la doctrina tradicional, del pensamiento tradicional premoderno. Y vamos a utilizar el lenguaje propio de la doctrina tradicional, del pensamiento tradicional premoderno, que es el lenguaje del mito, del pensamiento mítico. Haré referencia a varias tradiciones. Haré referencia a la Grecia clásica, al mundo germánico escandinavo, al mundo vikingo. Haré referencia a la tradición cristiana y haré referencia también a la que para mí es la tradición más enjundiosa, más completa y menos adulterada, que sería el hinduismo, el Sanatana Dharma. Mis referencias a cada uno de estos mitos y tradiciones será muy sintética. Utilizaremos esos mitos como sistema de trabajo, como soporte de trabajo, pero no iré al detalle de cada uno de ellos porque sería muy profuso y agotaría el tiempo. Iré así a los elementos esenciales que son valiosos para lo que quiero plantear. A partir de aquí, comenzamos con la más próxima a nosotros de estas tradiciones, la más cercana, que sería el cristianismo. Y haré referencia al cristianismo no a partir del Antiguo Testamento, de la creación del Génesis, que es más propiamente dicha la tradición semita, sino que haré referencia a la tradición cristiana en su sentido más eminente, que es el Nuevo Testamento, y en este caso al Evangelio según San Juan. Para mí, al arrancar el Evangelio según San Juan, bueno, pues se plantea una suerte de síntesis poético-filosófico-gnóstica, perdonad que use este palabra, síntesis poético-filosófico-gnóstica, en la cual se decantan, a mi humilde entender, intuiciones fundamentales de la cosmovisión tradicional. Intuiciones que después veremos de manera mucho más narrativa y visual en los mitos griegos o en los mitos vikingos. Mirad, el Evangelio según San Juan empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas se hicieron por Él, y sin Él nada existe. Y en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron sofocarla. Fijaos qué argumento para arrancar más bonito. El Verbo, Dios, la vida, la luz y los hombres, y las tinieblas que no pueden sofocar esa luz y esa vida que el Verbo ha dado a los hombres. Después el Evangelio continúa y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí hay una clave fundamental: cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, el Evangelio según San Juan está dando el argumento último de esa creación.
Se nos ha planteado de manera poético-sintética, ¿verdad?, gnóstico-filosófica, la creación. ¿Por qué? Porque existe la primera persona, la segunda y la tercera en la tradición cristiana, lo sabéis, el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La primera persona el Padre, la segunda persona el Hijo, la tercera persona el Espíritu Santo. Fijémonos, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo está con Dios y es uno con Dios. Pero el mundo se hace desde el Verbo, no desde Dios. El principio supremo, lo que en el hinduismo llaman el Parabrahman, es la realidad absoluta, más allá de todas las cosas. Esa no es la que se manifiesta. Se manifiesta su emanación, que es el Verbo. Y a través del Verbo todas las cosas se hacen. El universo entero está entreverado del Verbo, que es la acción del principio supremo, sin que el principio supremo quede tocado o afectado por dicha acción. Pero hay más. La acción del Verbo trae consigo la vida y la luz de los hombres. Pero esa vida y luz de los hombres, las tinieblas no pueden sofocarla. Es una vida y una luz de raíz espiritual. Es decir, hay una esencia espiritual que no puede ser tocada por la tiniebla. Otra cosa es que tú la olvides y te confundas a través del pecado y olvides así dicha luz y dicha vida que las tinieblas no pueden sofocar. En este sentido, lo que está planteando el Evangelio según San Juan es interesantísimo, porque además cierra ese primer apartado diciendo, ese Verbo habitó entre nosotros. No solo es el sostén de todas las cosas, sino que se hace carne y hueso, se hace hombre. A partir de aquí, ojo, en los padres de la Iglesia, incluso en los padres del desierto, se dice, Dios se hace hombre para que el hombre vuelva a Dios. Se establecerá un sentido circular en esa creación de San Juan. El Verbo ha creado el universo, el Verbo ha puesto la vida, que es luz, luz que las tinieblas no sofocan, y luego encarna, porque los hombres se olvidan de la luz y de la vida, y encarna para que los hombres vuelvan a Dios. Se produce una especie de invitación al hombre a realizar lo que técnicamente sería una teosis, un regreso a Dios, ¿verdad? Ese es el argumento cristiano por excelencia. El argumento cristiano por excelencia que aparece recogido, entre comillas, en esa metafísica a veces tan complicada del Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es esta idea de que el principio supremo actúa en el mundo, genera el mundo, quedando libre de la acción, pero está radicalmente dentro, tan dentro que encarna, y encarna para que tú te hagas uno con Dios. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y ojo, esta misma tradición de San Juan se cierra luego más adelante en el Apocalipsis, porque encarna y entonces hay una vía para los hombres, el argumento de la creación, el argumento de la cosmogénesis de San Juan es que la encarnación en sí misma es la puerta y la vía para que nosotros volvamos a Dios. Ese principio con el que ha arrancado el Evangelio diciendo el Verbo estaba en Dios y era Dios y por el Verbo se hicieron todas las cosas y el Verbo encarna, el argumento final de ese universo que ha surgido de la acción del Verbo es que el hombre pueda volver a Dios. Que aquello que no es el principio supremo pueda llegar al principio supremo. Y ahí se cierra el círculo del planteamiento espiritual de la tradición cristiana, que ahora vamos a ver que tiene líneas de continuidad maravillosas con el resto de tradiciones. Ahora decía que este argumento cristiano se cierra incluso más adelante en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este universo que tenemos será destruido. Nada de lo que nos rodea resistirá. Todo se vendrá abajo menos el Verbo. Y vendrá la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo, este mismo universo que ahora nos parece gigantesco y que se despliega frente a nosotros inmenso, será reducido a polvo y cenizas. Para empezar ahora de una nueva manera, libre de pecado, libre de mácula. En la segunda venida de Cristo ya no hay pecado original que mancha al hombre. Y aquellos que supieron volver a Dios estarán en plenitud durante toda la eternidad con Dios. ¿Qué es toda la eternidad? No una sucesión de momentos, eso es el infinito. La eternidad es el presente absoluto. Solo Dios está en el presente absoluto, los hombres vuelven al presente absoluto en la escena final del Apocalipsis en la segunda venida de Cristo. Es decir, la cosmogénesis, la cosmogonía cristiana del Nuevo Testamento, para mí infinitamente superior a la de la tradición semita del Antiguo Testamento, lo que está diciendo es que el Verbo encarna
y se abre una vía para volver a Dios, y en el ciclo final, cuando el universo se consuma para volver a surgir de nuevo, surge una forma de pureza tal donde vivamos todos, los salvos, los condenados, ¿no? Los salvos, en ese presente absoluto, con Dios, con el principio supremo. Fijaos que entonces el cristianismo está diciendo, hay un argumento cósmico, no vives en un universo carente de sentido, hay un argumento cósmico. El universo existe para que surja el hombre, y el hombre surge para que vuelva a Dios. Bien, Evangelio según San Juan, tradición cristiana. Vamos más atrás ahora, a una tradición más antigua, la tradición griega. Tanto la tradición griega como la tradición vikinga como la tradición hindú derivan las tres de la tradición indoeuropea, que es la que yo más he estudiado. Bien, nosotros vamos a tomar como referencia aquí la teogonía de Hesiodo. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es que la cosmogonía resulta como un proceso dialéctico entre fuerzas que confluyen para finalmente generar la posibilidad de nuevo de la teosis, de la palingénesis, de volver a Dios. Veamos. En el principio, según Hesiodo, es el caos. Pero el caos no es tanto el desorden como la pura potencia, que en ese momento no tiene forma de nada, pero puede recibirla. Bien, pues ese puro caos de sí mismo, de su situación de vacío, pero de pura potencia, genera a Gea. Gea es la Tierra, pero no entendida como el planeta Tierra, sino como la materia fértil que no para de dar cosas. Surge Gea, y debajo de Gea, el inframundo, el Tártaro. La materia oscura, en el sentido de aquella que no va a recibir forma ni va a dar fruto. Y entre Gea y Tártaro surge una cosa muy interesante que demuestra la sabiduría del mito. Está Eros. Eros es el deseo, pero el deseo en el sentido de carencia. Ese universo que surge del caos está en carencia, tiene deseo. De la confluencia del Tártaro, Gea y el Eros, la carencia, el deseo por carencia, surgirán las tinieblas y la noche, la oscuridad, pero también el día y la luz del cielo. Y del encuentro de Gea con la luz del cielo y con el día, surge Urano, que es la verdadera cúpula celestial que cubre la Tierra. Y entonces se produce el encuentro entre Urano y Gea. Y del acoplamiento de Urano, la cúpula celestial, y la Tierra, surgirá el mundo. Surgirán las montañas, los ríos, los bosques, pero también los seres que representan el alma de esas montañas y de esos bosques. Surgirán las ninfas, los cíclopes, los centauros. Pero Urano aplasta a Gea y no termina de manifestar a sus hijos. Y entonces uno de ellos toma, entre comillas, cartas en el asunto. Y es Cronos, el tiempo. Lo que se manifiesta, lo que aparece en el mundo, está afectado por el tiempo. Y entonces Cronos emascula a Urano, le corta los testículos y así libera a su madre Gea. El cielo ya se coloca arriba, no volverá a aplastar a la tierra. La tierra podrá dar sus frutos, pero todos los frutos estarán sometidos a Cronos, que todo lo gasta, lo cansa y lo apaga. Todo no. Fijaos, se dice en la mitología, Cronos devora a sus hijos. Del encuentro de Cronos con Gea, los propios hijos que ahí se generan los devora el tiempo. Pero hay uno que no, que se salva, que es Zeus. Zeus es salvado por su madre para evitar que Cronos lo destruya, y cuando Zeus ya se hace, por decirlo así, mayor, también toma cartas en el asunto y destrona a Cronos. Y se convierte en el rey de los cielos, señor del trueno, del relámpago, del sol espléndido, de la fuerza del cielo que vemos los hombres desde la tierra. Y entonces surgen los olímpicos, los dioses del Olimpo, lo que Homero llama los dioses inmortales. La generación de Zeus y los olímpicos son los que están más allá de Cronos. El tiempo lo afecta todo, pero no a los dioses inmortales. Fijaos que hemos visto que ha ido por capas esta cosmogénesis, ¿no? Primero el caos, Gea y Urano. Después el reino de Cronos, que devora a sus hijos. Pero después Zeus, que se rebela contra Cronos, y los olímpicos. En esa rebelión tiene que hacer frente a los titanes, tiene que hacer frente a los hecatonquiros, que son los gigantes de 100 brazos. Las fuerzas primordiales del caos deben ser sometidas por los olímpicos. Y entonces el mundo del Olimpo, los dioses inmortales. Los dioses inmortales que son los padres de los griegos. Los griegos son hijos de Zeus y los olímpicos.
Y entonces ocurre aquí una cosa maravillosa. Y es que daría la impresión que hasta aquí la cosmogénesis griega es para que algún día surgiera el mundo, la tierra, el cielo, Urano, Gea y los inmortales. Bueno, pues no, hay un siguiente paso, un siguiente estadio. No solo va a estar Gea, Urano, Cronos y los inmortales, sino que surgen los hombres. Y los hombres quizás puedan liberarse de Cronos. ¿En qué sentido? A través de los héroes. El mundo griego clásico se basa en el culto al héroe, a través de la idea de la arete, de la excelencia interior, de la excelencia espiritual. Y aparece Heracles, Hércules para los romanos, máximo representante del mito heroico griego. ¿Y qué ocurre con Heracles? Que se produce la teosis, que se produce el regreso a los cielos. Heracles, mediante sus pruebas y mediante su apoteosis heroica, en la que él mismo se propicia su muerte, se inmola, se libera, por decirlo así, de ese ego que el anterior ponente ha señalado, y su yo esencial y trascendente, que tiene semilla directa con Zeus, le permite volver a lo alto, a los cielos. De algún modo, a través de la teosis heroica, de la palingénesis heroica de Heracles, el argumento al final de la cosmogénesis griega es que los hombres, por la vía heroica, puedan volver junto a los dioses inmortales, o se hagan uno junto a los dioses inmortales. Digo volver por recordar que el linaje de Hércules está vinculado a Zeus, por eso digo volver. Pero lo correcto sería hacerse uno con los dioses inmortales. Hay un argumento en la cosmogonía griega. El mundo no existe porque sí, sin más, como una especie de engranaje sin sentido de fuerzas físico-químicas, ¿no?, de planetas y demás. Se puede decir que la explicación científica solo nos estaría diciendo cómo funciona este engranaje. La explicación mítica te está diciendo de qué va este argumento, este teatro, ¿para qué es? Pues para, siguiendo la teosis heroica, como Heracles, subir a lo alto. La vida tiene argumento, y el argumento es heroico. Y solo es héroe quien supera las pruebas y lo hace con apoteosis. Las pruebas de Hércules y su apoteosis final, donde prescinde de sí mismo y remonta a lo alto junto a los dioses inmortales. Bien, hemos visto en la vía cristiana el verbo se hace carne para que el hombre pueda volver a Dios. En la vía griega, a través de la teosis heroica de Heracles, el argumento parece similar. Vayamos ahora a la tradición vikinga. Para mí la tradición vikinga, esto es una opinión personal mía, ¿vale?, es más completa que la griega. No es que tenga más elementos, nos faltan fuentes, las fuentes grecolatinas son más profusas, pero veremos que en su argumento me parece que es más completo, más cerrado, más completo. Aquí nos vamos a basar en el Voluspa, el cantar de la volva, que es una especie de bate de la tradición vikinga, y en la llamada visión de Gylfi, que también es una especie de bate. Hay que entender que la poesía, desde hace ya mucho tiempo, se entiende como una especie de creación subjetiva del talento literario para, mediante la palabra, inspirar, lo cual está muy bien. Pero el pensamiento tradicional, eso no sería exactamente poesía. Eso sería un ejercicio de subjetividad del individuo. La poesía, el sentido eminente, es, como dice Homero, canta o musa la cólera de Aquiles, que significa las musas a través mío hablan. Es decir, en la poiesis, en la creación poética, el ego no está presente. Se manifiesta la verdad, el dharma, se diría en la India, como los rishis en la India, que son los que hacen los Vedas y no lo crean ellos, sino que a través de ellos habla el dharma. Bien, pues tanto en la visión de la volva como en la visión de Gylfi, como el propio Homero, canta o musa, no son poetas, es decir, no es la subjetividad de Homero la que habla, sino que el ego, el yo fenomenológico de Homero es el canal por el que circula, entre comillas, el dharma o la arete. Dicho esto, la tradición vikinga nos dice: en el principio estaba el abismo primordial. El abismo primordial que de nuevo nos recuerda al caos griego, porque es pura potencia. Y al norte del abismo primordial, una imagen muy poética, está el hielo absoluto, el frío absoluto, el norte profundo. Y al sur del abismo está el fuego absoluto, el calor absoluto, el sur eterno. Del encuentro entre el norte y el sur, con el abismo primordial en medio, surge la primera agua, el primer burbujear de la tierra, la primera materia. Y esa materia se condensa en el gigante Ymir, el gigante primordial. Gigante Ymir, del cual surgirán el resto de gigantes, de las fuerzas primordiales del universo, y del cual surge Odín, el padre de los dioses de la mitología vikinga. Odín, que es señor de la sabiduría,
de la poesía y de la magia guerrera. Odín destruye a Ymir, derrota al gigante primordial y le trocea, le descuartiza. Y con los restos de ese Ymir descuartizado genera el mundo. Genera lo que los vikingos llaman los 9 mundos, que es la estructura misma del cosmos, del universo, el que nosotros ahora mismo estaríamos viviendo. Pues no habría llegado todavía el Ragnarok. Ahora veréis qué quiero decir con esta palabra de no habría llegado el Ragnarok. ¿Cuáles son los 9 mundos de Ymir? Perdón, los 9 mundos de Odín. Los 9 mundos de Odín. Recordad, Odín, hijo de Ymir, trocea al gigante para hacer el cosmos. El cosmos son los 9 mundos vikingos. El rey de esos 9 mundos es Odín. Bien, por un lado está Midgard, la Tierra Media, donde estamos los hombres. Los hombres los crea Odín, de madera de fresno y de madera de olmo. De los árboles saca al hombre y a la mujer. 2 árboles distintos, pero árboles. El hombre y la mujer, los primeros hombre y mujer que sean los padres del ser humano, ¿verdad? Bien, pues en Midgard, en la Tierra Media, viven los hombres. Por encima de Midgard está la Tierra de Luz, la Tierra de los elfos. Seres de luz vinculados al mundo natural y también, por decirlo así, al ámbito celestial. Pero si la Tierra Media tiene por encima un espacio de luz de los elfos, tiene después un espacio oscuro debajo, que es la Tierra de los enanos, que viven en las entrañas de la Tierra y que son las rocas, los minerales, los hierros, las fuerzas de las entrañas de la Tierra. Por encima de los elfos, en un espacio de luz suprema, está Asgard, el reino de los ases. Igual que Zeus tiene a los olímpicos, Odín tiene a los ases. Son los dioses supremos en Asgard, en el palacio de Odín, que es el Valhalla, que brilla de manera perenne, su luz no se apaga. Bien, Asgard, el Valhalla, Odín y los ases. Los elfos, Midgard, la tierra de los hombres, y más debajo, las entrañas de la tierra, los enanos. Bien, pues debajo de los enanos, como si fuera la antítesis de Asgard, el Helheim, el infierno. Lo más parecido que tenemos quizás en la mitología vikinga al Tártaro, que hemos hablado de los griegos, donde están las fuerzas de la destrucción, donde anida un potencial destructivo que puede derrumbar el árbol. ¿Qué árbol? Estos mundos que estoy describiendo se suceden alrededor de Yggdrasil, el árbol cósmico. El universo entero es un árbol que sostiene las cosas. En su copa Asgard y el Valhalla. En lo más profundo, el Helheim, el infierno. Pero luego las ramas se abren al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Y qué tenemos acá? Es muy bonito, porque al norte está el Nibelheim, el reino de la niebla y el frío. Sigue estando el frío primordial. Y al sur está el Muspel, el reino del fuego primordial, donde está Surt, el gigante de fuego que anhela quemarlo todo, destruirlo todo con su fuego. Y luego, al oeste está el Vanaheim, la tierra de los vanes, son los dioses de la naturaleza, de las cosechas, del ganado, de la fertilidad. Son, por decirlo así, súbditos de Odín y los ases, los vanes. Pero ojo, al este está el Jotunheim, la tierra de los gigantes. Esos gigantes que nacieron de Ymir no fueron destruidos todos. Viven en Jotunheim, son los Jotuns, que también aspiran a destruirlo todo. Y esta aspiración se puede cumplir. El Yggdrasil se puede derrumbar. El universo que crea Odín no resistirá, se vendrá abajo, y Odín lo sabe. Arrojó un ojo al pozo del conocimiento y pudo ver el futuro. Y supo que el mundo que él ha creado es imperfecto y no resistirá, se vendrá abajo. Porque ha dejado a Loki, el demonio burlón, vivir en el Valhalla. Y el demonio burlón Loki lo prepara todo para la destrucción. De hecho, tiene hijos con las gigantas. Y está en el lobo Fenrir, que cada vez que le encadenas para que su rabia no destruya las cosas, rompe las cadenas y se hace más grande. Y está la serpiente Jomungar, que enrosca la tierra y la estrangula. Y todos estos gigantes, trolls, serpientes y lobos, algún día serán liberados por Loki, el demonio burlón, para propiciar la destrucción de Yggdrasil y la caída de Asgard. Y Odín lo sabe. Asume que ese destino es inevitable. Odín no puede modificar los acontecimientos. Una vez ha entrado, entre comillas, el pecado en el Valhalla, una vez ha entrado el desorden en el sistema que él quiso crear ordenado, de los 9 mundos, ese desorden tiene su propio mecanismo
y el gigante Surt lo quemará todo, el hielo primordial volverá, los gigantes, bueno, en la batalla final que se llama del Ragnarok, que es la destrucción total del reino de Odín. Y Odín lo sabe, y tranquilamente asume que llegará ese momento. De hecho, sabe que en la batalla final, Fenrir, el lobo Fenrir, le matará. El lobo Fenrir, cuando surge del Helheim, cuando surge del infierno, es tan feroz, ha crecido tanto que su mandíbula inferior toca la tierra y va rascando la tierra. Y la mandíbula superior va rascando el cielo. ¡Ah! Lo va devorando todo. Bien, pues ese es el antagonista de Odín en el Ragnarok. Ahora, ¿qué pasa? Que Odín creó a los hombres de la madera de fresno y de la madera de olmo. Y los hombres van a hacer parte del Ragnarok. Odín dice, los valientes, los que mueren espada en mano, los que asumen de manera heroica su existencia, los que se inmolan en combate y tienen una bella muerte, serán los Einherjar, los elegidos de las Valquirias, y vivirán conmigo en Asgard en el Valhalla, y aquí se prepararán para la batalla final. El argumento de la vida para los hombres es mediante la teosis heroica participar con Odín en la batalla final, en el Ragnarok. Y la mitología vikinga lo sabe, que habrá un final de los tiempos, saben que Odín será destruido, saben que el Valhalla se vendrá abajo, que Yggdrasil se derrumbará. Pero eso no quita que lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Y el argumento de la vida es ser un valiente, morir espada en mano y luchar en el Ragnarok con Odín frente a las fuerzas del caos. Ahora también aquí resulta que decía que me gusta especialmente la mitología vikinga porque me parece más completa, es que tiene un cierre. ¿Cuál es el cierre? Que Odín tiene un hijo, Balder, la luz pura, la luz suprema. Balder muere mediante un engaño, una estratagema de Loki. El dios burlón propicia la muerte de Balder. Pero igual que Odín al arrojar su ojo al pozo del conocimiento sabe que vendrá el Ragnarok y que vendrá el lobo Fenrir, también sabe que la luz primordial, la luz pura, no puede morir y Balder resucitará. Y tras el derrumbe del Ragnarok, renacerá Balder. Y con la luz primordial de Balder se hará otro nuevo mundo, otro nuevo cosmos, este ya perfecto, sin demonio burlón, sin gigante Surt, sin gigantes destructores. Se podría decir que se vuelve a un nuevo sol, un nuevo mundo donde ya no hay posibilidad de caos y destrucción. El argumento de la vida, sí, para esta tradición vikinga es participar, por decirlo de algún modo, de esa resurrección de Balder. Por decirlo de otro modo, los Einherjar, los elegidos de Odín por morir en combate para estar en el Valhalla, son semilla futura de la resurrección de Balder. Son lo que necesitará Balder para ese nuevo mundo. Entonces fijémonos que la tradición vikinga nos dice que hay un estadio primero, el del caos primordial y el gigante Ymir. Un estadio segundo, el de Odín y el árbol Yggdrasil, donde aparecen los hombres cosechados por su valor por Odín. Y un estadio final, donde los hombres cosechados por Odín en el Valhalla sirvieron para algo. Prepararon el terreno para que cuando vuelva Balder surja un mundo en el que ya no esté Loki, ya no esté el demonio burlón, ya no esté Jomungar, la serpiente que estrangula el mundo, o ya no esté el lobo Fenrir, que es rabioso, no descansa y cuando le ata rompe las cadenas y a la siguiente es más grande que la anterior. Es decir, que de nuevo en la tradición vikinga daría la impresión de que el cosmos, el universo, tiene un significado espiritual que convoca a los hombres a una suerte de teosis o palingénesis, he dicho antes, la idea de que el argumento de la vida humana es espiritual porque el universo no es solo sino el escenario en el que desarrollar dicho argumento que de algún modo es la elevación del hombre a la eternidad, a los dioses, a una costa de saber que en el cielo tendrás que esperar a la batalla final del Ragnarok. Bien, ahora vamos ya a la siguiente tradición, creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? Vale, vamos a la siguiente tradición, que para mí es la más completa de todas. Yo le digo a todo el mundo que creo que este es el espejo en el que hay que mirarse para comprender el pensamiento tradicional premoderno, la tradición sapiencial y liberarse de las locuras de la modernidad, que es el Sanatana Dharma. Fijaos, Sanatana Dharma en sí mismo significa tradición eterna. Y eterno aquí significa no que dura mucho, sino que es absoluta, que no tiene antes ni después, que es la verdad. Y que es una verdad que es suprahumana, que no la ha creado el hombre pensando,
sino que esta es la realidad, este es el orden de las cosas. Sanatana Dharma, tradición eterna, el hinduismo. También muy sintéticamente, fijaos, frente al mundo griego, con el Olimpo, Heracles, el mundo vikingo con el Ragnarok, incluso la segunda venida de Cristo, el Apocalipsis de San Juan, todo eso se plantea desde el principio en la tradición hindú de una manera preclara y maravillosa, veréis. En la tradición hindú, el universo entero es siempre cíclico y el mundo no se acaba. Se acaba para destruirse, acabarse, destruirse y volver a empezar una y otra vez. Todo lo que te rodea es una espiral de surgir, sostenerse, destruirse y volver a empezar. Simbólicamente se recoge con la esvástica, que es el símbolo más sagrado de la tradición hindú. En el centro de la esvástica hay un punto inmóvil, el famoso motor inmóvil aristotélico, por decirlo así. Y las aspas que giran son la manifestación. Y ese giro es lo que se crea, lo que se sostiene, lo que se derrumba para luego volver a crearse, sostenerse y volver a derrumbarse. Y así eternamente. Es el aliento de Brahman, la sístole y diástole, inspiración y expiración del absoluto supremo. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a ir como sacando por capítulos esta tradición. Entonces, una primera triada del hinduismo. Brahman, Vishnu y Shiva. El Parabrahman es el absoluto mayúsculo, en el centro de la esvástica, el motor inmóvil. Pero el resto de lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, todos nosotros mismos somos Brahman, Vishnu y Shiva. ¿Qué significa esto? Todo está sometido a Brahman, que es el que crea, Vishnu, que es el que sostiene, y Shiva, que es el que destruye. Esta destrucción no es nihilista, no es una destrucción furibunda, carente de sentido, siempre es la destrucción regeneradora. Shiva, el destructor, destruye porque la putrefacción ha llegado el momento de ser desechada y para que aparezca la perla. De hecho, el siguiente paso de Shiva, una vez se produce su destrucción, es otra vez la creación de Brahman. Brahman, Vishnu y Shiva. Todo está sometido a ese ciclo, todo. Nada se libra de eso. El universo mismo, ahora gigantesco de constelaciones, estrellas y planetas, será destruido, para luego otra vez volver a ser creado. Y así siempre, en lo que se llama el aliento de Brahman, ¿verdad? Ahora, en ese universo, Brahman, Vishnu y Shiva, estamos los hombres. Y entonces resulta que hay una estructura en el universo que los hombres podemos conocer, que responde a otra tríada, que voy a llamar Brahman, Atman y Maya. Brahman es el principio supremo. Atman es la esencia de las cosas. Brahman y Atman son lo mismo. Es la identidad suprema o la no dualidad. La clave fundamental de la antropología hindú. ¿Pero qué es Maya? La ignorancia de esto. Maya es la ilusión de creer que lo que ves, que lo que tocas, es la realidad primera. Maya es la ilusión de creer que el universo que te rodea es la realidad primera y fundamental. Será destruida y reducida a polvo y cenizas. Nada de lo que se mueve o cambia es verdadera realidad. Solo lo que permanece fijo, inmóvil, inmutable es real. Solo Brahman es real y Brahman eres tú. A través de las disciplinas de autoconocimiento, descubres que no soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy esta vida, no soy este mundo, soy Atman Brahman, la no dualidad. Y entonces resulta que sales del engaño de Maya y entiendes que hay una realidad de primer grado y una realidad de segundo grado. Una realidad de primer grado, el principio supremo, el absoluto, que eres tú mismo, dice Cristo, el reino de Dios está dentro de vosotros, eres tú mismo, y luego un engaño cósmico, el creer que la vida contingente y material es la única vida y la única realidad. Ahora, esto es explicado teóricamente. Alguien podría decirme, oye, la comprensión conceptual de Brahman, Atman y Maya supone que yo ya soy Brahman. No, señor, para nada. Tú has comprendido conceptualmente el relato, pero resulta que el Sanatana Dharma es experiencial. De nuevo es una teosis. O hay transformación interior o solo has comprendido conceptualmente el relato. Y entonces, ¿qué ocurre? Que surge otra triada maravillosa, que sería la vidya, el sadhana y el yoga. Esto es la ignorancia espiritual, la disciplina espiritual y la unión espiritual. ¿Qué significa? Que tú estás en avidya, estás en ignorancia. No sabes de ti, no sabes de tu esencia inmortal,
No tienes conocimiento intuitivo directo de quién eres. De hecho, confundes tu yo con tu ego. Confundes tu yo con tu yo fenomenológico, con tu apetito, querencia, con quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece. Confundes tu esencia con lo que no es sino tu soporte. Estás en ignorancia espiritual. Pero no pasa nada. Si te esfuerzas puedes salir de ahí. Sadhana. La sadhana es la disciplina espiritual. Las técnicas de descondicionamiento de ti. Las técnicas de conquista de ti. Las técnicas de autoconocimiento, cuyo resultado final es lo que se llama yoga. Yoga normalmente en Occidente lo entendemos como el hatha yoga, que son unas prácticas físicas del cuerpo energético. Bien, no, yoga es una palabra que significa unión. Es una palabra indoeuropea muy antigua del sánscrito, que está vinculada a la palabra castellana yugo, lo que une. Yoga significa unión, unión entre Brahman y Atman. Descubrimiento de que el principio supremo es tu esencia, la no dualidad o identidad suprema. Se representa en el hinduismo con este mudra, donde el dedo meñique es el sueño profundo, el sueño sin sueños. Este dedo, el dedo anular, es cuando duermes pero tienes sueños. Este de aquí es cuando despiertas, pero estás engañado. Sigues confundido con Maya y con el yo fenomenológico. Y este es cuando Brahman y Atman se unen y puedes decir, yo soy eso. Bien, pues el argumento de la cosmogénesis y cosmogonía hindú es el yoga. Es el ejercicio de autoconocimiento para obtener esa unión. ¿Cómo se la describe esa unión? Como moksha, que significa liberación. Estás engañado por la ignorancia espiritual. El argumento es liberarse de la ignorancia espiritual. Es la moksha. Y quien obtiene la moksha en vida es el Jivamukta, que se le trata casi como un dios en el mundo, como un héroe. Ha realizado una suerte de teogonía, de teogénesis, lo he dicho antes, ya no me sale la palabra que he dicho antes, palingénesis, teosis, vale. Un poquito más, que creo que me queda un poquito de tiempo, sí, puedo sacar 5 minutos más, mirad. Hemos llegado a la teosis hindú, la moksha, el yoga, hemos llegado a la teosis hindú. Es el mismo argumento que veníamos señalando, pero ahora mucho más refinado, mucho más trabajado, incluso con técnicas operativas, no solo una comprensión conceptual, sino un sometimiento de ti mismo, a unas técnicas que producen ese estado de autoconocimiento, identidad suprema de no dualidad, de distinción entre la realidad primera y la realidad segunda. Vale. Ahora, el hinduismo va más allá y nos lleva a una esfera maravillosa, porque fijaos, hemos visto, la tradición hindú es cíclica, Brahman, Vishnu y Shiva. Luego hemos visto que es no dual. No hay abismo ontológico entre Dios y el hombre, sino que hay una línea de continuidad, una identidad suprema, es no dual. Bien, pues no solo eso, sino que además el universo que nos rodea, la relación que establecemos entre Brahman y su manifestación, entre el motor inmóvil y el universo que ha surgido por emanación del motor inmóvil, bueno, pues resulta que es una relación polar, de polaridad complementaria, como dos polos que se atraen. Y entonces aparece la idea de Purusha y Prakriti, y sobre todo en el último Veda, en el tantrismo, la idea de Shiva y Shakti. Lo explico mínimamente. No solo la cosmogonía hindú nos ha dado estas ideas de Brahman, Vishnu, Shiva, Brahman, Atman, no, sino que dice, ¿y cómo está eso dentro de mí? ¿Y cómo está eso dentro de lo que me rodea? ¿Qué estructura tiene este universo de Brahman, Vishnu y Shiva? ¿Qué estructura tengo yo respecto de Brahman, Atman y Maya? Bien, pues aquí se dice Purusha. Purusha es la no dualidad en el mundo y dentro de ti. La no dualidad Brahman-Atman. Para ellos es el principio activo, el eterno masculino, la conciencia pura, libre de Maya. Ese es el Purusha. Ahora, el Purusha tiene una consorte con el que va unida, que es Prakriti, la pura potencia del mundo natural. Spinoza diría naturaleza naturante y naturaleza naturada. Bien, pues la naturaleza naturante y la naturaleza naturada de Spinoza sería la Prakriti, que está en función del Purusha, en una relación de polaridad. Es el eterno femenino. Y toda la estructura del universo, toda, hasta el más diminuto átomo, hasta la partícula subatómica, está sometida a la estructura Purusha Prakriti. La potencia y el acto, interrelacionados, dentro de uno mismo. Tú mismo en el ejercicio de autoconocimiento te armonizas en esa estructura de Purusha y Prakriti. Siendo entonces que Prakriti además tiene 3 fuerzas dentro de sí. 3 fuerzas.
Todo el universo, que es Prakriti, la realidad manifestada, que es Prakriti, el eterno femenino, tiene tres fuerzas. Se llama Sattva, Rajas y Tamas. La fuerza Sattva es la que eleva al conocimiento de Purusha, la que permite desde el mundo llegar a lo alto. Rajas es la fuerza de proyección sobre las cosas. Te relacionas con el mundo, yo con vosotros estoy haciendo rayas. Y luego está la fuerza tamásica, que apaga las cosas, que arrastra las cosas, que les provoca incluso su muerte, y que en realidad tendría que servirnos solo, casi única y exclusivamente, para quedarnos dormidos. Si lo utilizas fuera de ahí, te hace daño. Sattva, Rajas y Tamas. Bien, pues esta idea de polaridad, de Purusha y Prakriti, se desarrolla incluso de una manera más refinada en lo que podríamos llamar el último Veda, la última gran tradición sapiencial hindú, la idea del Tantra, donde ese Purusha es Shiva, el principio, el eterno masculino, el principio masculino absoluto, la conciencia completamente esclarecida, la conciencia que destruye y regenera, que libera, que produce moksha, y Shakti, que es su consorte, la polaridad femenina de Shiva, que es pura potencia, la energía de todas las cosas, de una manera muy bonita, se dice aquí. Porque a partir de aquí, en el momento en que Shakti es tu consorte, que el universo entero es tu consorte, ya nada es bueno, ni malo, ni regular, eso es indiferente. Todo sirve a Shiva, todo sirve para esclarecimiento. Las cosas no son juzgadas como buenas, malas o regulares, sino que todo es experiencia que debe ser usada para el moksha, para la liberación. Todo puede ser rentabilizado, entre comillas, desde esta visión tántrica, todo puede ser rentabilizado como soporte o utillaje para el ejercicio de autoconocimiento. Ya no hay posibilidad de lamento ni queja. La vida misma, en todas sus experiencias, buenas, malas o regulares, es tu consorte Shakti, que deberá ser utilizada, entre comillas, se dice en el Tantra, como tu amante, para crecer. En lo bueno, en lo malo y en lo regular. Todo sirve. Todo puede estar a tu servicio. Si lo que buscas y la intención que persigues es moksha, liberación. Claro, con un planteamiento tan total como este, ¿verdad? Es por eso que digo que la tradición, el Dharma hindú, pues es especialmente antiguo, especialmente puro, especialmente escasamente adulterado. Y bueno, pues yo digo que es un buen espejo en el que mirarnos si queremos, bueno, pues distanciarnos de los paradigmas de la modernidad y acercarnos a los paradigmas de la tradición, porque aquí es donde viene el argumento de mi ponencia. Mirad, la doctrina tradicional, y ya termino, en sus distintas cosmogonías, en sus distintas narraciones, no pretende ni puede, ni mucho menos, ser una explicación científica del mundo. No puede ni pretende ser una explicación científica del mundo, sino que es una explicación espiritual del universo y de la vida humana en el universo. La ciencia puede explicar, por decirlo así, la horizontal del cosmos, pero la vertical del cosmos la da el pensamiento tradicional, donde ni mucho menos te van a explicar cómo funcionan, no sé, las partículas subatómicas o cómo funciona, ¿no?, la teoría de la relatividad. Es que el mundo tradicional no puede ni sabe hacer eso, pero sí sabe darte el argumento de qué debemos hacer, cuál es el argumento de vida y cuál es el sentido de las cosas. En este sentido, creo que frente a la confrontación que supone la cosmovisión tradicional, la tradición sapiencial, frente al nihilismo materialista de la modernidad, donde hay un cientificismo nihilista que plantea que nada tiene sentido y todo es un absurdo casi cartesiano, mecanicista, cósmico, bien. La tradición sapiencial está en las antípodas de eso. Es decir, para la cosmovisión tradicional, la desesperación moderna es un ridículo. ¿De qué desesperas? ¿Por qué no te pones con la misión que tienes? Tendrás que subir al Valhalla. ¿A qué esperas para morir espada en mano, aunque sea de manera simbólica? ¿A qué esperas para someterte al autoconocimiento y liberarte? ¿Qué me cuentas de que no sé qué, que la vida no tiene sentido? Claro que lo tiene, ¿para qué lo has olvidado? Entonces, la tradición sapiencial está en las antípodas de la modernidad. Sin embargo, eso no significa que tenga que estar en las antípodas de la ciencia y el conocimiento. Bueno sería encontrar los puntos de convergencia entre el conocimiento científico del universo y de las cosas y los sentidos espirituales e incluso las explicaciones antropológicas que nos da la tradición, en parte para superar el marasmo de nihilismo y sin sentido por el que discurre el mundo contemporáneo. Y por mi parte poco más. Thank you very much everybody.